Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En el ejercicio C1 del examen de reserva A del año 2021, nos dicen que a la temperatura de 400 grados centígrados, cuando la presión total del sistema es de 710 milímetros de mercurio, el amoníaco se va a disociar en un 40% en nitrógeno e hidrógeno molecular. De esta forma, lo que nos piden es calcular la presión parcial de cada uno de los productos de reacción en el equilibrio. Bien, nos encontramos aquí en un problema en el que no nos dan ni moles iniciales ni el volumen del sistema y por lo tanto lo tendremos que resolver utilizando el concepto de grado de disociación. Aparte, es un problema en el cual la resolución va a requerir de mucho cuidado para no cometer errores en las cuestiones matemáticas. Es de los que yo considero problemas relativamente complejos. Así que lo primero que nosotros debemos de hacer es escribir nuestra reacción y empezar. ¿Nos proporcionan los moles iniciales? No, así que asumimos que tendremos n sub 0 moles iniciales. ¿Cuánto habrá reaccionado? Pues hacemos caso a la estequiometría como siempre. Habrán desaparecido 2x moles de amoníaco y se habrán formado x moles de nitrógeno y 3x moles de hidrógeno. Cuando llegue al equilibrio, como no tenemos las concentraciones, pues nosotros simplemente podremos expresar hasta aquí. Pero claro, si nosotros además cogemos la ley de acción de masas, pues nos tropezamos con una ecuación y tres incógnitas: la propia constante, n sub 0 que no lo conocemos y x. Para intentar reducir un poco el número de variables, introducimos uno de los valores que nosotros conocemos, que es el grado de disociación. Debemos de recordar que el grado de disociación lo que implica es el número de moles que reaccionan partido el número de moles iniciales. Es decir, eso es lo que nos permite determinar cuál ha sido la variación, la proporción. De esta forma, el grado de disociación viene a reflejar pues 2x partido n sub 0. De esta forma, cuando nosotros sustituimos el valor del número de moles que reaccionan por el grado de disociación, lo que estamos intentando es quitarnos una de las variables. Así, nosotros podemos volver a reescribir otra vez y donde viene nuestra x, pues sustituimos. Claro, ahora llegamos a unas expresiones que son muy feas. Bien, la cuestión es que todavía tendríamos en la ley de acción de masa dos variables que no conocemos. Una sería el número inicial de moles y otra la propia constante, que es la que queremos averiguar. Como vimos en este tipo de problemas, cuando no conocíamos ni el volumen ni los moles iniciales, era mejor trabajar con las presiones parciales. En este caso debemos de recordar que, por ejemplo, la presión parcial del amoníaco tiene que ser igual a su fracción molar por la presión total, que si nos la dan. En este caso, lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que la fracción molar era igual al número de moles de amoníaco en el equilibrio partido el número total de moles. De esta forma, fijaros, cuando nosotros sustituimos, pues el número de moles de amoníaco en el equilibrio va a ser n sub 0 menos n sub 0 alfa, que es sacando factor común n sub 0, ¿vale? Y el número total de moles, pues es la suma de todos estos términos, que como veis es n sub 0 más n sub 0 alfa. Y es que hay que darse cuenta que como estas dos fracciones tienen el mismo denominador, cuando uno suma 1n sub 0 más 3n sub 0, quedarían 4n sub 0 entre 2, que son 2. Y a la hora de restar con este término, pues se nos queda esta expresión. Aquí es donde yo digo que normalmente encontramos las dificultades. La forma de hacer esto así es que nos permite deshacernos de una de las variables también que teníamos en nuestro problema, que era el número de moles iniciales. Así, nosotros vamos a poder expresar la presión parcial del amoníaco, que es la que aparece en la constante de equilibrio de presiones parciales, simplemente en términos del grado de disociación, que lo conocemos, y de la presión total, que nos la han proporcionado. De la misma manera, vamos a operar con el nitrógeno. Nosotros diremos que su fracción molar es el número de moles de nitrógeno en el equilibrio partido el número total de moles. Así, fijaros, tenemos aquí el número de moles de nitrógeno partido el número total de moles. N sub 0 con N sub 0 no irían y este 2
pues pasaría a la parte de abajo, no tiene más dificultad. Y de la misma manera procederíamos con el hidrógeno. Fijaros que ahora en este caso el SO0 se nos va y el 2 pasa a la parte de abajo. Una vez que lo tenemos así, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿vale?, los valores que tenemos de alfa y de presión total. Lo que pasa es que lo hago en otra diapositiva para que quede un poquito mejor. Mirad, lo que he hecho es sustituir el valor de alfa por 0,4, que es el grado de disociación, ¿vale? Fijaros que este es el tanto por ciento que está disociado, a nosotros nos interesa en tanto por 1, ¿de acuerdo? Y expresar la presión la vamos a expresar en atmósfera, no tiene más. De esta forma nosotros vamos calculando y fijaros como al final lo que obtenemos nosotros es que la suma de las tres presiones parciales es igual a la presión total. Cambia simplemente un poquitín. Ojo, estos valores están expresados en atmósfera, no vayamos a compararlos con los 710, pero lo que cambia es muy poquito, muy poquito, muy poquito. Bien, pues una vez que ya tenemos las presiones parciales, ahora sí escribimos la ley de acción de masa, y como nosotros sabemos exactamente cuánto valen cada una de estas presiones, pues lo único que hacemos nosotros es sustituir. Es curioso, puesto que estas presiones se nos van a ir, se nos van a cancelar, ¿vale? Y el resultado va a salir mucho más sencillo. Como finalmente también nos piden que determinemos la constante para las concentraciones, aunque no conozcamos el volumen, como nosotros sabemos la relación que existe entre K sub P y K sub C para los gases, pues nosotros simplemente establecemos la diferencia entre el número de moles en productos menos reactivos, y a partir de aquí pues sustituimos K sub C y vemos que el valor de K sub C es de 1,75 por 10 elevado a menos 5.